No te vayas. En los próximos minutos, descubrirás una historia que cambiará tu perspectiva sobre el talento y la determinación. Quédate hasta el final para entender por qué esta historia es tan inspiradora y cómo puede impactar tu vida. El zumbido de las calles de la ciudad era un recordatorio constante de que el mundo seguía avanzando sin pausa. Pero en la pequeña y oscura habitación donde Abigail estaba sentada, el tiempo se detenía. Colocó su violín sobre su hombro, el arco en posición sobre las cuerdas y soltó un suspiro lento y profundo. Sus dedos danzaron sobre la madera gastada, encontrando las notas que había tocado una vez, pero que cada vez sentía como la primera. Sus ojos se cerraron mientras la melodía llenaba la habitación, suave, melancólica y cargada de recuerdos de su abuelo, quien le había regalado ese mismo violín. El instrumento era viejo, su superficie desgastada y rayada, pero era su posesión más preciada. Su abuelo había sido músico en una pequeña orquesta de pueblo, antes de morir, le había dado el violín diciéndole: «Este violín es más que madera y cuerdas, Abigail. Es un puente hacia tus sueños. Sigue tocando y algún día te llevará allí». Esas palabras permanecían con ella cada vez que tocaba. La vida no era fácil para una chica como Abigail, nacida en una familia humilde. Su madre trabajaba largas horas como costurera y su padre era carpintero, apenas ganando lo suficiente para mantenerlos a flote. Savannah era una ciudad de contrastes, su belleza histórica y encanto a menudo opacados por las duras realidades que enfrentaban quienes vivían al borde de la pobreza. Los padres de Abigail trabajaban incansablemente, pero no podían permitirse enviarla a una prestigiosa escuela de música o comprarle un violín nuevo. Todo lo que tenía era el regalo que su abuelo le había dejado y la esperanza de que algún día alguien reconociera su talento. De día, Abigail trabajaba como mesera en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. No era glamoroso, pero ayudaba con las cuentas familiares. El restaurante atraía a los residentes más ricos de Savannah, personas que hablaban de viajes al extranjero, ropa de diseñador y casas de verano, como si fueran tan comunes como el café de la mañana. Abigail escuchaba mientras servía vino y recogía los platos con las manos firmes y educadas, aunque por dentro se sentía en un mundo aparte de los clientes que atendía. A pesar de sus largas horas de trabajo, Abigail nunca se perdía una noche de práctica. Tan pronto como terminaba su turno y el restaurante cerraba sus puertas, corría a casa, donde sus padres solían estar ya dormidos. Después de sus agotadores días, entraba de puntillas en la pequeña habitación que le permitían usar como espacio de práctica. Durante las siguientes horas, se perdía en su música. La ciudad afuera se calmaba, y en esos momentos, era solo ella y el violín. No era solo un sueño para Abigail, era una necesidad. Tocar el violín era como escapaba del peso de sus responsabilidades y la ansiedad constante de preguntarse si tendrían suficiente para llegar a fin de mes. Era donde se sentía libre, aunque solo fuera por un tiempo. Pero los sueños no pagan las cuentas y las oportunidades no tocaban a su puerta cada noche. Después de terminar de tocar, se preguntaba si eso era todo lo que la vida tenía para ella. Una serie de noches tocando sola, sin que nadie la escuchara ni la viera, había solicitado ingreso en varias escuelas de música, pero solo recibía cartas de rechazo. «Tienes potencial, pero lamentamos informarte». Las palabras dolían cada vez, pero Abigail se negaba a dejar que la rompieran. Todavía tenía su violín, y mientras pudiera tocar, había esperanza. Al concluir su práctica, Abigail abría los ojos y la habitación se mantenía en silencio. El leve zumbido de la vida de la ciudad, apenas audible, bajaba el violín con cuidado y lo volvía a guardar en su estuche. Sus manos descansaban en los bordes desgastados por un momento antes de que se levantara, estirando sus músculos cansados. Las horas habían pasado volando de nuevo y ya era bien pasada la medianoche. Suspiró y caminó hacia la ventana, mirando las calles tranquilas abajo. En algún lugar allá afuera, la gente vivía vidas con las que ella solo podía soñar, vidas llenas de música, aplausos y luces brillantes. Se preguntaba si alguna vez sería una de esas personas. Mañana estaría de vuelta en el restaurante, moviéndose entre las mesas, equilibrando bandejas y sonriendo educadamente a personas que ni siquiera recordarían su nombre cuando se fueran. Pero esa noche, en esa pequeña y silenciosa habitación, ella era más que una mesera, era una música, una soñadora,
y por unos breves momentos, eso era suficiente. El tintineo de las copas y el suave murmullo de conversaciones llenaban el gran salón de la mansión Whitman. La habitación estaba bañada en luz dorada de las arañas de cristal que colgaban como constelaciones sobre la multitud. Cada rincón del amplio salón brillaba, desde los suelos de mármol pulido hasta los espejos dorados que reflejaban la extravagancia de la velada. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador y smoking a medida, flotaban por la habitación como si estuvieran hechos de aire, sorbiendo champaña e intercambiando cortesías. Era un mundo muy alejado del que conocía Abigail. En el centro de todo estaba Ye Whitman, un hombre que dominaba el espacio con poco más que su presencia. Se erguía alto, perfectamente a gusto entre la élite de la ciudad, con una sonrisa afilada y calculada, una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Garrett había nacido en la riqueza y la usaba como una segunda piel. Todo en él irradiaba poder y privilegio, desde el traje a medida que abrazaba sus anchos hombros hasta la manera en que la gente se inclinaba cuando hablaba, ansiosos por captar un poco de su atención. Era el anfitrión de una de sus infames fiestas, eventos lujosos a los que la élite de Savannah acudía para codearse con el hombre que podía hacer o deshacer fortunas. Para Garrett, estos eventos eran un juego, una forma de mostrar su riqueza y recordar a todos su lugar en el mundo. Pero Abigail estaba allí por una razón muy diferente. Solo era una de las camareras, invisible en su sencillo uniforme negro, llevando bandejas de canapés y rellenando copas para personas que ni siquiera se molestaban en mirarla a los ojos. Abigail había trabajado en eventos en la mansión Whitman antes y cada vez le parecía más irreal la extravagancia. La muestra casual de riqueza era un mundo al que nunca podría pertenecer. Mientras se movía entre la multitud, mantenía la cabeza baja, equilibrando una bandeja de copas de champaña con precisión fruto de la práctica. Captaba fragmentos de conversaciones al pasar, hablaban de casas de verano en los Hamptons, vacaciones en Europa y triunfos en la bolsa de valores. Todo aquello le resultaba tan ajeno a su vida, en la que lo más emocionante en una semana podía ser encontrar unos cuantos dólares extra para comprar nuevas cuerdas para su violín. No importaba cuánto intentara pasar desapercibida, los ojos de Garrett finalmente la encontraron. Él estaba en medio de una conversación con un grupo de empresarios cuando su mirada se desvió, fijándose en la joven que se deslizaba entre la multitud. Algo en ella captó su atención. Tal vez era la manera en que se movía, tan silenciosa, tan eficientemente, como si intentara desaparecer. O tal vez era la leve expresión de cansancio en su rostro, una que reconocía de las muchas personas que habían cruzado su camino, trabajando hasta el agotamiento por mucho menos de lo que merecían. Lo que fuera, Garrett sintió un conocido destello de diversión. Disfrutaba de momentos como ese, donde podía recordar a los que estaban por debajo de él cuál era su lugar en el mundo. «Disculpa», dijo su voz, cortando el murmullo de las conversaciones a su alrededor. El corazón de Abigail dio un vuelco. Levantó la vista, sus ojos se encontraron brevemente con los de Garrett antes de que rápidamente apartara la mirada. Sabía que no debía hacer contacto con los invitados, especialmente con alguien como Garrett Whitman. Sus compañeros de trabajo ya le habían advertido sobre él, sobre su temperamento, su arrogancia y su cruel sentido del humor. Con pasos cuidadosos, Abigail se acercó a él, tratando de no derramar ni una gota de la champaña que llevaba en la bandeja. Cuando llegó, Garrett esbozó una sonrisa que la hizo estremecerse. «¿Cómo te llamas?», preguntó con tono casual, aunque había algo en su voz que la inquietaba. Abigail respondió a él suavemente, intentando mantener su voz firme. Abigail repitió. Garrett, saboreando el sonido de su nombre como si fuera una pequeña curiosidad, dijo: «Dime, Abigail, ¿qué haces cuando no estás sirviendo bebidas?». Ella dudó, sin saber hacia dónde iba aquella conversación. «Toco el violín», dijo casi en un susurro, deseando no haber pronunciado esas palabras tan pronto como salieron de su boca. La sonrisa de Garrett se ensanchó. ¡Qué encantador!, se volvió hacia los hombres que lo rodeaban, que soltaron pequeñas risas ante su fingido interés. «Damas y caballeros, tenemos a una música entre nosotros», anunció Garrett, atrayendo la atención de los que estaban cerca. El estómago de Abigail se retorció. Podía sentir el peso de las miradas sobre ella, juzgándola, percibiendo su incomodidad. Se inclinó un poco,
su voz bajando a un tono más privado. ¿Por qué no nos muestras, Abigail? Hay un violín justo ahí, parte del set de la orquesta. ¿Por qué no tocas algo para nosotros? La habitación pareció cerrarse sobre ella. La garganta de Abigail se apretó y sus manos comenzaron a sudar. No quería hacer eso, no delante de esa multitud, ciertamente, no bajo la mirada de alguien como Garrett Whitman. Pero también sabía que negarse no era una opción. Nadie le decía que no a Garrett Whitman. El silencio que siguió al desafío de Garrett era asfixiante. Todos los ojos estaban puestos en ella, observando, esperando su próximo movimiento. Su corazón latía con fuerza en el pecho y sus manos se enfriaron y sudaron mientras sujetaba la bandeja con copas de champaña. Había esperado una noche tranquila, haciendo su trabajo como de costumbre, desapareciendo en el fondo, pero ahora estaba en el centro de atención, no por elección, sino por el capricho de Garrett Whitman. Miró hacia la orquesta, donde un violín descansaba en un soporte esperándola. No era su violín, el que le había dado su abuelo, el que conocía cada centímetro. Pero eso no importaba. No quería tocar. No allí, no para esas personas que sin duda la mirarían con juicio, esperando que fallara. El ardor de la humillación comenzó a subir por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Garrett la observaba con atención, la misma sonrisa burlona en sus labios. No estaba haciendo una petición, era una orden y no había manera de evitarlo. Adelante, Abigail, dijo su voz ligera pero teñida de algo más oscuro. Muéstranos lo que tienes. Las risas que surgieron de los hombres a su alrededor hicieron que la piel de Abigail se erizara. Podía oír la condescendencia en sus voces, la sutileza con que no se molestaban en ocultar su desprecio. Para ellos, todo esto formaba parte del entretenimiento de la noche. Humillar al personal era solo otra forma de pasar el tiempo. Con un suspiro tembloroso, Abigail dejó la bandeja en una mesa cercana, limpiando sus manos sudorosas en su delantal. Caminó hacia la orquesta, sintiendo que sus piernas pesaban como plomo. La sala parecía estirarse frente a ella, el camino hacia el violín se hacía interminable. Cuando finalmente llegó, recogió el violín con cuidado, sus dedos rozando las cuerdas mientras ajustaba su agarre. Se sentía extraña en sus manos, nada parecido a su propio instrumento. Su pulso se aceleró mientras se paraba frente a la multitud, el peso de sus miradas presionándola. Podía ver las expectativas en sus rostros. ¿Esta pobre chica? ¿Qué podría ofrecernos? Garrett se mantenía a un lado con los brazos cruzados, disfrutando del momento. Abigail cerró los ojos por un breve segundo, tratando de calmarse. Su mente corría, por un instante, no quiso otra cosa más que dejar el violín y huir, pero no podía hacer eso. Si lo hacía, solo le daría a Garrett exactamente lo que quería, su humillación total. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente: este violín es tu puente, Abigail. Te llevará a donde necesites ir. Con una respiración profunda, calmó sus manos temblorosas y levantó el arco hasta las cuerdas. La sala estaba en completo silencio, la anticipación palpable. Podía sentir su corazón latiendo en sus oídos, pero no podía concentrarse en eso. Ahora tenía que enfocarse en la música, tenía que dejar que la guiara. La primera nota fue suave, casi vacilante, mientras flotaba en el aire. No fue perfecta al principio, su agarre estaba demasiado apretado, sus dedos rígidos por los nervios. Pero a medida que la melodía comenzaba a tomar forma, algo dentro de ella cambió. Sus músculos se relajaron y su mano que sostenía el arco se movió con más fluidez. Tocó la canción que su abuelo le había enseñado, aquella que siempre parecía calmarla en los momentos más oscuros. Era una pieza llena de tristeza, pero también de esperanza. Cargaba con el peso de todos sus sueños y todas sus luchas. La risa que había burbujeado en la multitud antes se desvaneció, los susurros burlones se silenciaron mientras las notas fluían del violín, tomando vida propia, llenando la sala con una belleza dolorosa. Los ojos de Abigail permanecieron cerrados y dejó que la música la guiara, perdiéndose en la melodía. Por un momento, era solo ella y el violín, y nada más importaba. La sala pareció encogerse,
la multitud desapareciendo en el fondo mientras la música los envolvía a todos. La tensión en el aire se disipó, reemplazada por algo más suave, más profundo. Las notas se quedaron flotando en el aire como una suave brisa, tocando a todos en la sala, incluso a aquellos que al principio se habían reído. Garrett, quien había sonreído con suficiencia momentos antes, notó que su expresión comenzaba a cambiar. El aire de superioridad que lo había envuelto se desvaneció, reemplazado por algo más, algo que lo sorprendió a él mismo. La melodía que tocaba Abigail removió algo profundo dentro de Garrett, algo que no había sentido en años. Era una sensación extraña, casi perturbada, como un recuerdo distante tratando de resurgir. La sala permaneció en completo silencio mientras Abigail seguía tocando, poniendo todo su corazón y alma en cada nota. Para ella, esto era más que una simple actuación, era una liberación, una manera de expresar todo lo que no podía poner en palabras. No le importaba más el público, esto era para ella, era su momento y no iba a dejar que se le escapara. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Abigail bajó el violín. Su respiración era pesada, su corazón aún acelerado, pero la sala seguía en silencio. Abrió los ojos y miró a la multitud, esperando ver el mismo juicio y desdén de antes, pero en su lugar, solo había silencio. Ninguna risa, ningún murmullo, solo silencio. Y entonces, lentamente, el sonido de los aplausos comenzó a llenar la sala. Los aplausos empezaron suavemente, como si los invitados no estuvieran seguros de cómo reaccionar, pero pronto se convirtieron en una ovación completa y resonante. Abigail se quedó inmóvil, aún sosteniendo el violín, su mente luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. Había estado preparándose para las burlas, para los comentarios sarcásticos, pero esto era algo que no había esperado. El sonido de los aplausos llenó el gran salón, por un momento, Abigail sintió como si flotara. Su corazón, que había latido con miedo momentos antes, ahora latía con incredulidad. Miró a su alrededor, captando destellos de las personas que había estado sirviendo apenas unos minutos antes, ahora de pie, aplaudiendo con genuina admiración. Algunos de los invitados incluso se habían secado lágrimas de los ojos, conmovidos por la belleza melancólica de su interpretación. Abigail no podía recordar la última vez que había recibido ese tipo de elogios, si es que alguna vez los había recibido. Sus días habían estado llenos de trabajo duro, cartas de rechazo y el constante pensamiento de que tal vez su sueño estaba demasiado lejos de su alcance. Pero allí, en esa opulenta sala, rodeada por la élite más rica y poderosa de Savannah, ya no la veían como solo una mesera. Por primera vez, la veían como una artista. Sus dedos seguían aferrados al violín, como si tuviera miedo de soltarlo y que el momento desapareciera. Pero entonces, una voz rompió el silencio de los aplausos, una voz familiar que le provocó un escalofrío por la espalda. «Bravo», dijo Garrett, aplaudiendo lentamente y deliberadamente. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión difícil de leer en su afilada y penetrante mirada. Dio un paso adelante, acercándose más a Abigail mientras la multitud comenzaba a calmarse. El corazón de Abigail dio un salto. Los aplausos, aunque seguían resonando en el fondo, se sentían distantes ahora, ya que la presencia de Garrett se hacía más grande. Sus ojos se clavaron en los de ella, pero la diversión que había visto antes se había desvanecido. En su lugar, había algo mucho más serio, casi inquietante, en su expresión. «Eso fue inesperado», dijo su voz, ahora más baja, solo para que ella la escuchara. El tono burlón que había tenido antes había desaparecido, dejando tras de sí una curiosidad extraña. «Tienes un talento oculto». Abigail tragó saliva sin saber cómo responder. Parte de ella quería sentirse orgullosa, deleitarse con la validación que había anhelado durante tanto tiempo, pero la manera en que Garrett la miraba, tan intensa, tan diferente de hace solo unos minutos, la hacía sentir incómoda. Este era el mismo hombre que había intentado humillarla y ahora la estaba halagando, como si su actuación hubiera cambiado algo en él. Garrett se volvió hacia la sala, dirigiéndose a los invitados con una facilidad pulida. «Parece que hemos sido testigos de una interpretación inesperada de una virtuosa oculta», dijo, su voz resonando con facilidad en toda la sala. «Vamos a darle otra ronda de aplausos». La multitud obedeció,
aplaudiendo una vez más, aunque esta vez con una mezcla de admiración y sorpresa persistente. Abigail sintió que sus mejillas se sonrojaban mientras los aplausos la envolvían, pero estaba más concentrada en Garrett. Algo en la forma en que estaba manejando la situación no le cuadraba. No sabía si él todavía estaba jugando con ella o si su música realmente lo había sorprendido. Y entonces, a través de la multitud, emergió una figura, un hombre mayor de cabello plateado y una presencia que imponía respeto sin esfuerzo. Avanzó hacia Abigail con determinación, sus ojos nunca apartándose de ella. Los aplausos apenas comenzaban a desvanecerse cuando llegó hasta ella, ofreciéndole una suave sonrisa. Aunque su expresión estaba llena de algo más, algo similar a la admiración. «Tocas maravillosamente», dijo el hombre, su voz amable y cálida, pero con la autoridad de alguien que está acostumbrado a ser escuchado. «Soy Leonard Justin, director de la Filarmónica de Nueva York». Abigail contuvo el aliento, sus ojos muy abiertos al darse cuenta de quién estaba frente a ella. Había oído hablar de Leonard Justin. Por supuesto, era una leyenda en el mundo de la música clásica, el tipo de persona que podía hacer o deshacer una carrera con solo unas pocas palabras. Ella lo miró atónita, sin poder comprender del todo que estaba allí hablando con ella. «Yo soy Abigail», tartamudeó, sintiéndose pequeña frente a una figura tan importante. «Lo sé», respondió Chassin con una sonrisa. «He escuchado a muchos músicos talentosos en mi tiempo, pero rara vez alguien toca con la emoción y la profundidad con la que lo acabas de hacer. Tienes un don, Abigail, uno que no debería quedar confinado a esta sala o escondido en un restaurante». Sus palabras la golpearon como una ola, abrazándola con incredulidad. «Esto está realmente ocurriendo», pensó Abigail. «Alguien como Leonard Justin me está ofreciendo la validación que había soñado durante tanto tiempo». «Me gustaría invitarte a hacer una audición para un puesto en mi orquesta», continuó Chassin, su tono ahora más serio. «Creo que podría ser algo verdaderamente especial». La cabeza de Abigail daba vueltas. Este era un momento sacado directamente de sus sueños, y sin embargo, allí estaba, en ese gran salón, rodeada de personas que antes la miraban con desprecio. Apenas podía creer que fuera real. El peso de la oferta de lo que podría significar para ella y su futuro presionaba sobre su pecho. Detrás de ella, Garrett se mantenía en silencio, observando el intercambio con una expresión que no lograba descifrar. Su intento inicial de humillarla había fracasado estrepitosamente y ahora allí estaba ella, recibiendo la oportunidad de su vida de uno de los personajes más influyentes en el mundo de la música clásica. Por primera vez en toda la noche, Abigail sintió algo nuevo dentro de ella. Esperanza. Esperanza real y tangible. Tal vez, solo tal vez, esto era el comienzo de algo extraordinario. Si este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento, acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.